Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica, y sin duda todo lo es. A estas horas, entre otras cosas, Joe Biden, presidente estadounidense, cancela la parte del viaje que desde el G7, a donde viaja hoy, a donde está viajando ahora mismo, le debiera llevar también a hablar con Australia y con India. Dice que por problemas de agenda, el domingo estará ya otra vez en Estados Unidos porque tiene que seguir negociando el techo de deuda con Kevin McCarthy y con los republicanos. La realidad es que por detrás se queda una reunión extraña, porque se iban a ver Reino Unido, Estados Unidos, Australia e India, como en una especie de suma al famoso AUKUS, Australia, UK, Reino Unido, US, Estados Unidos. Y no va a producirse este encuentro. Dentro además de todo esto, se produce en un momento en el que India ha aumentado sus exportaciones casi un 5% de petróleo ruso. Entonces, está dándose una situación un tanto extraña, pero lo cierto es que, bueno, en principio son problemas de agenda y hay que negociar el techo de deuda, que va por buen camino. Por otra parte, les diré, el techo de deuda en Estados Unidos parece que se vaya a aprobar, en tanto que tanto republicanos como demócratas han rebajado muchísimo el tono, han bajado mucho el suflé para decir, oiga, hay que negociar el presupuesto y pasar de esa diatriba de impagos. Y van a pasar de eso. Entre tanto, mientras esto ocurre en Estados Unidos, mientras Joe Biden intenta alcanzar un acuerdo sobre ese techo de deuda, sobre el que distan, bueno, pues pequeñeces en realidad. Ayer les comentábamos cuáles son las líneas rojas de los republicanos, y las líneas rojas son que piden que para los subsidios de desempleo se firmen compromisos de búsqueda de empleo y que se esté yendo a entrevistas, y que se encuentren 65.000 millones de dólares que se han perdido en algún punto cuando se iban a dar en ayuda a la COVID, y no está claro ni están justificados ni nada. Pide Kevin McCarthy, piden los republicanos que eso se reclame. Pero en medio de todo esto, permítanme que durante esta primera media hora nos traslademos, antes de hablar del G7 y de la presión que se está ejerciendo hacia China, no hacia Rusia, sino hacia China. Permítanme que nos traslademos hasta Latinoamérica. Allí han ocurrido dos cosas de especial relevancia en el día de hoy. La primera, se la viene contando también José Antonio Bittner desde primera hora de la mañana. Argentina, con una inflación disparada, le llaman hiperinflación, pero ya la cosa está en unos niveles. Es verdad que no es extraño ver ni crisis ni inflación en Argentina. Pero el nivel es tal, la falta de dinero y de efectivo es tal, que no tiene dinero ni el Banco Central para imprimirlo. Para poder seguir imprimiendo billetes se necesita un papel especial y no le queda. Lo que está haciendo Argentina es comprarle a Europa ese papel para seguir imprimiendo billetes como locos, intentando que el personal tenga dinero. Pero a su vez, esto eleva la inflación, evidentemente, es de cajón, es de primero. El problema es que a su vez no puede, tiene una encrucijada complicadísima, dificilísima. De hecho, por eso le acaba dimitiendo todo el mundo en Argentina, en la Argentina. Por eso le acaba dimitiendo todo el gobierno siempre. Porque o imprimes billetes y la gente tiene algo, o no los imprimes, te cargas la inflación, pero el derrumbe ya no le puedes llamar crisis, llámale ya desastre. Una catástrofe espectacular. En eso está Argentina. Vamos a hablar de ello. De cómo se está disparando el llamado dólar blue. El dólar blue es al que cotiza una suerte de dólar en B. Es donde tú vas a comprarlo, ese dólar, porque ya no te venden suficientes dólares. Y te sale a cuenta. Porque la inflación es tal que mañana, aunque tú hayas pagado mucho por el blue, puedes vender el blue y todavía te pagan más. O sea, desbocado todo. Enseguida vamos a hablar de Argentina, digo, pero también vamos a hacerlo hablando de Ecuador. En Ecuador, el hasta ahora presidente Guillermo Lasso ha invocado algo que allí se llama muerte cruzada. Es la acepción con la que se conoce comúnmente a la disolución por completo de presidencia y de administración parlamentaria. Disuelve el Parlamento y disuelve la administración y el gabinete de presidencia con todos sus ministerios. ¿Qué quiere hacer Guillermo Lasso con esto? Dice que desde hace meses el país, Ecuador, tiene una encrucijada delante, y la oposición, en lugar de enfrentar esa encrucijada de la mano del gobierno económica, dice Lasso, insisto, que lo que se está es dedicando a acusar una y otra vez de blanqueo de capitales y de fraude al propio presidente, que está enjuiciado todo esto, por cierto, les cuento. ¿De dónde viene este tema? Digo, ¿de qué se le acusa? Bueno, pues en realidad viene de una acusación de blanqueo de capitales que deriva
de un acuerdo que firmó la empresa pública Flopec cuando era presidente Lenín Moreno, no Guillermo Lasso. El tema es que la propia Contraloría, que se llama, la propia delegación encargada de este contrato allí, de Flopec, de esa empresa pública, que en teoría ha traído un detrimento, una merma a las arcas públicas de más de 6 millones de euros, el problema es que el contrato sigue vigente. Es del año 2020, lo firmó Lenín Moreno, pero pudiendo haber cercenado por completo la cabeza de este contrato y la propia gestión de Flopec, Guillermo Lasso no lo hizo. ¿Qué dice Lasso? Que admite errores, que él es un demócrata y que lo que ha procurado es que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Y que cortar de pronto de raíz el contrato en base a estas acusaciones de blanqueo no lo era, en tanto que no hay una sentencia en firme. Bueno, con todo y con eso la oposición una y otra vez le sacaba este tipo de cuestiones, le sacaba a Lenín Moreno y le sacaba evidentemente el tema de blanqueo. Se ha cansado Guillermo Lasso y lo que ha hecho en realidad con esta invocación de la muerte cruzada es un plebiscito. Lo que viene a ser, esto es un, oiga, si me votan a mí ya saben lo que hay y nos dejamos de historias con la oposición en el Parlamento. De hecho, lo que quiere ahora es que la propia ciudadanía, el pueblo de Ecuador, se pronuncie al respecto. ¿Que sale la oposición? Bueno, pues ya sabe él que efectivamente esas acusaciones tenían un sentido. Y lo sabría todo el mundo, evidentemente. Pero no quiere seguir lidiando con este tema, parlamentariamente hablando, y, todo dicho sea de paso, las encuestas le dan como favorito porque tampoco hay una oposición, aunque la oposición está muy unida en contra, no está muy claro quién y cómo se va a hacer eso, de liderar esa oposición frente a Lasso. Así que como el momento le parecía idóneo y está cansado de este tema, elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando la Asamblea Nacional, que ya está disuelta, la parte que queda del electorado, cuando la Junta de la Asamblea Nacional decida convocarlas, en ese sentido, pues veremos qué ocurre. Dice Lasso que inmediatamente. Vamos a verlo. Los ecuatorianos tendrán que elegir diputados y presidente. Para lo que resta, cuidado de los mandatos. No es que se renueven, sino que pues los cerca de 2 años que quedan, pues tendrán que ver si quieren que sigan siendo los mismos, los que eran. Vamos a ir con esto y les vamos a hablar, como les decía, también de una Argentina que está en un momento complejo, en un momento complicado. Insisto. Y también vamos a mirar, será también a partir de las 7:30 de la tarde hasta las 8, al G7, a lo que estamos viviendo en Japón. Es curioso, además, cómo está hecha la cita. Es decir, el G7 se está reuniendo en Hiroshima. En un momento en el que se habla de si estamos ya o no, y de si, oiga, vamos a entrar, si no, en una tercera guerra mundial, se reúnen donde en teoría se produjo uno de los hechos, bueno, pues que dio pie al término, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que fue el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima y también la de Nagasaki. Cumbre en Hiroshima, cumbre del G7, en el que el objetivo ya no es cargar o acusar a Rusia de lo que de esa invasión en Ucrania, ni hablar de la militarización o no de la zona, ni del apoyo que va a recibir Ucrania, que enseguida hablaremos también de esa presencia en Reykjavik, en Islandia, y de lo que allí se ha tratado a lo largo del día de hoy. Pero el objetivo no es Rusia, en realidad. El G7, igual que hizo ayer Rishi Sunak, igual que hizo Reino Unido cuando tomó la palabra en esa cumbre, de cuarta cumbre de jefes de Estado, el objetivo es China. El objetivo es desvincularse. Dicen que hay una dependencia excesiva de China y el objetivo es desvincularse de China, a quien acusan además de ayudar, de apostar en exceso en su alianza con Rusia. De hecho, eso nos lleva a otro círculo que también se cierra o se va cerrando en el día de hoy. La desdolarización, la famosa desdolarización. Luego le vamos a dar más detalles, le mostraremos varios gráficos, pero aunque el dólar sigue siendo, evidentemente, sigue copando casi el 80% de las transacciones internacionales, la realidad es que ha caído su uso en esas transacciones cerca de un 13% en los últimos 2 años. Y sigue en esa línea. Hoy Venezuela ha dicho que ya no va a utilizar el dólar para ese tipo de intercambios internacionales. Irak directamente lo ha prohibido en las transacciones. Irán está realizando las compras y los intercambios con Rusia en yuanes,
chinos, renminbi si lo prefieren, y la propia India, que en teoría, y de ahí toda esa vuelta que veníamos dando y lo que les venía yo comentando de que Biden cancele un acto en la agenda en el que se iba a ver, entre otros, con Narendra Modi, con el presidente indio, pues es raro. Pero que no nos llamen conspiranoicos. Son problemas de agenda, es real el problema del techo de deuda en Estados Unidos, será eso. Pero la realidad es que India también, les decía, está realizando determinados intercambios de dinero y de las transacciones internacionales, en particular de crudo con Rusia, en yuanes. Incluso la construcción de determinados elementos la va a pagar en yuanes, que es como en teoría pretenden hacerlo, pues parte de los que también son sus socios, porque India, seamos serios, en medio de todo esto, sí está sacándole rendimiento a estar precisamente ahí, en medio, y a no pronunciarse con sobriedad dentro de o a favor de uno u otro en la guerra de Ucrania, sino hablar de paz e intentar estar al cabo de todo económicamente hablando. Nosotros vamos a hablar de todo esto, lo vamos a hacer en nada, en un minuto, en 2 minutos, aquí en Negocios Televisión, si me permiten. No vamos ni a hacer una pausa porque creo que ya están además al otro lado de la pantalla los analistas, entre ellos creo que está también por ahí para analizar toda la situación, insisto, les hablaba yo de Latinoamérica, analista de Admiral para Latinoamérica, Renato Campos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, pues les decía yo, viendo un poco y viviendo esta extraña situación en la que, hombre, el dólar sigue siendo el dólar, ¿no?, en las transacciones internacionales, pero está cayendo mucho su uso en esas transacciones, sobre todo si hablamos de que Venezuela quiere cambiarlo, de que India acepta los pagos en yuanes y también paga en yuanes, de que Irak lo ha prohibido, Irán, transacciones también en yuanes. Hay una parte... no lo queramos o no ver desde Europa, pero hay una parte importante del mundo que está empezando a tomar el renminbi y el yuan como una divisa ya de especial fuerza. Sigue representando, por ponerlo todo en contexto, menos del 3% del total de las operaciones del mundo. Pero es un asunto relevante, todas las posiciones que se están tomando. ¿Cómo ve usted este asunto de la desdolarización famosa? Bueno, en términos generales es algo que se esperaba desde el inicio de la pandemia en 2020, que China viene recortando en torno a 5 años la capacidad de poder superar a Estados Unidos como la primera economía del mundo. Por tanto, el efecto y por supuesto las medidas que se han tomado durante los últimos meses, si se puede denominar de alguna u otra forma, para que el yuan finalmente logre tener un mayor porcentaje de predominio en el mercado, tienden a ir en línea, por supuesto, con respecto a estas expectativas. No es nada nuevo, es por supuesto algo que impacta, que genera, por supuesto, cambios importantes, pero que en definitiva tratan y hablan de este nuevo orden a nivel mundial que ya denominaría a Estados Unidos como la segunda economía del mundo en 10, 15 años más, puntualmente. Por eso es que para nosotros no es nada extraño, es por supuesto algo coyuntural o algo controversial, si se puede mencionar de alguna forma, y que por supuesto va a generar cambios importantes en el comportamiento general de los mercados y cómo estos se puedan venir a apreciar. Creo que tenemos también al otro lado de la pantalla a Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les quiero preguntar por Argentina, porque estamos viendo una situación... Yo sé que están acostumbrados a crisis y a inflación, pero la cosa se está empezando a ir de las manos, si me permiten la expresión. Pero antes de irme allí, de preguntar también cómo ven el asunto en Ecuador, de cómo están viviendo toda esta zona, por esa desdolarización, hablaba con Renato del tema, ¿cree usted que esto va a ir a mayores? Porque ya es Irak, Irán, Venezuela, Rusia, China, la India aceptándolo, empieza a ser un buen número de países con una consistencia fuerte los que se suman en esa especie de cruzada contra el dólar. Bueno, la verdad que la situación con la que se está desarrollando Argentina en función a la economía, sabemos muy bien que la cuestión del gasto, las cuestiones operativas, la política, la corrupción, todos los procesos que articulan en el país, bueno, obviamente tenemos una situación muy delicada socialmente, en una pobreza que obviamente es preocupante, no solamente de cara al futuro. Y yo creo que lo importante es desarrollar un orden. Falta regulación, falta procesos que determinen, y a su vez también la política debe entender que este tema geopolítico, este mapeo geopolítico que tiene no solamente Latinoamérica, sino en el mundo, en función a este grado de trasladarse a yuanes y dejar la moneda dólar,
porque es un tema bastante difícil de digerir y creo que va a ser un gran problema de cara al desarrollo de las economías regionales y también al desarrollo de exportación que se genere desde Argentina. Acá el punto es que el país está en una situación muy delicada, producto de los procesos políticos y también la pandemia, etcétera, y la crisis global. Pero el punto es que todavía no hemos hecho ninguna cuestión concreta de poder empezar a respetar lo que establece la Constitución Nacional y a su vez también de defender un poco estos conceptos básicos cuando hablamos de la economía y cuáles son los impactos que pueda llegar a generar de cara al futuro. Lo veo complejo el tema. Desde luego lo es. Metiéndonos en materia, yéndonos a Argentina, les comentaba yo a los espectadores. Estamos viviendo una época de hiperinflación tal. Normalmente en Argentina alguien se dedica a imprimir billetes hasta que ve que no funciona y dimite. Suele ser un poco la rueda del Ejecutivo, suele ser esta cuando vienen las crisis gordas, ¿no? Maldadas. Ahora alguien se ha dedicado a imprimir billetes y cuando se han quedado sin papel de impresión se lo están comprando a Europa. O sea, el nivel de impresión de billetes en Argentina está siendo espectacular. ¿Con qué se pretende acabar? Porque la especulación en el dólar blue, evidentemente, está disparada. Totalmente. El problema, a ver, pongamos en cuenta dos cosas que son fundamentales. Primero que uno de los temas de Argentina es el proceso de la seguridad jurídica, que tanto importa para cuando uno quiere desarrollar un mercado, cuando quiere desarrollar negocios, cuando quiere desarrollar crecimiento regional. Eso es complejo. A su vez también tenemos las problemáticas de la política y del gasto público y a su vez también los diferentes ministerios que se abren que siguen obviamente dándole a un proceso de gastos que es incontrolable. Y cuando algo es incontrolable, lamentablemente, por más que tenga la maquinita de imprimir billetes, la situación recae en un proceso de que no se puede complementar y a su vez también definir, o sea, la política monetaria que tiene el país en función a este proceso de emitir y de emitir y de emitir es muy delicado y bueno, hoy por hoy estamos en una situación en la cual la Argentina no para de subir el tipo de cambio en el blue y a su vez tenemos una economía bastante ralentizada en función a estos procesos y a su vez también una crisis y una inflación que el mundo, más que nada, el mundo del el proceso en sí de lo que está generándose en el mundo, en Latinoamérica con respecto a lo que genera en este caso, estamos en una situación en el cual estamos al punto o al borde del colapso social y eso es muy delicado de que la Argentina y su pueblo necesita algo que realmente lo cambie para poder empezar a generar una economía y una sociedad totalmente equilibrada. Hoy por hoy, la problemática del tipo de cambio está en boca de todos los argentinos. Ahora os pregunto en concreto por esto, pero sobre todo por cómo o sea, porque parece de muy difícil solución. Llevamos años y años con esto, pero primero sobre esta situación dentro de la fotografía, Renato. Me parece que tenemos, no sé si nos escucha bien. Renato, ¿nos escucha? Sí, disculpa, cuéntame. No, decía, no sé si quería dentro de esta fotografía general que estamos haciendo, si quería apuntar algo, y si no, os traslado directamente la pregunta. Claro, hablamos de un escenario con el blue con una cotización espectacular y la gente lo sigue comprando, decía yo, porque por caro que esté mañana está más y lo puedo vender todavía más caro. Entonces, le sirve como el que compra oro. Este es el nivel al que estamos llegando. Es más barato que comprar el oro, todavía y por suerte, pero te permite revenderlo mañana o tener ese colchón. Porque además existen unos topes a la adquisición de dólares por parte del gobierno al día. Dependiendo de determinadas circunstancias, solo puedes sacar 20 dólares al día. Entonces, el resto, si quieres, los tienes que ir a pagar a otro sitio. Con esto, Renato, por empezar por ti y luego ya Pablo, ambos, ¿cómo se soluciona esta situación? Porque parece que imprimir billetes no sea la solución para frenar la inflación, como todos hemos visto en los manuales de economía desde hace muchos años. Pero ¿cuál es la solución cuando la confianza en el gobierno es cero? No parece que haya una alternativa, se sigue quemando dinero y la producción en realidad sigue siendo la misma. ¿Cuál es la solución para Argentina con esto? Bueno, el nivel de especulación es a tal nivel que finalmente la gente ya no mira noticias. Lo que hace finalmente es recibir el dinero al final del periodo, a los 30 días del laburo,
y lo que hace es gastar el dinero con el propósito de que este no se devalúe a un 8,4% mensual como lo hizo en su último registro. Aquí es donde creo que las autoridades monetarias a nivel internacional tienen que tomar carta en el asunto. No es una cuestión fácil, ya se ha dado cuenta finalmente que los gobiernos de turno no han logrado, o bien el ente rector local no ha logrado dar batalla finalmente a esta evolución, a este comportamiento, a esta condición. Ya es finalmente una condición terminal para la economía que se viene arrastrando y que se podría seguir arrastrando durante mucho tiempo, pero la gran pregunta es cuánto más puede aguantar. Las medidas comienzan a estar apuntando finalmente a cambios estructurales, probablemente a cambios de la divisa, que es lo que al día de hoy está pasando. Ya es una economía que se considera prácticamente dolarizada, es lo que viene gobernando finalmente al día de hoy. La gente en Argentina prefiere tener dólares finalmente, y ahí es donde finalmente esa estabilidad podría lograrse. No es la respuesta tal vez a la crisis. Tal vez veamos nuevamente, o bien esta condición, veamos nuevos escenarios muy negativos para la economía argentina, y que podrían tal vez agravarse durante el año 2024, sobre todo obviamente por la condición a nivel mundial que se experimenta y las proyecciones de inflación. Viendo así como la inflación en el mundo entero viene disminuyendo, viene moderándose a su registro en los últimos 12 meses, podríamos volver a ver una curva de inflación que vuelve a aumentar y que esto genere un quiebre importante en economías latinoamericanas o bien las economías que estén más expuestas, y si no logran finalmente entregar los paquetes de ayuda o los paquetes de estímulos que al día de hoy fomentan una importación o bien el consumo interno, puedan estar provocando dentro de pronto y en el muy corto plazo un descalabro financiero nuevamente, y que eso signifique ver escenarios como los que estuvimos viendo en los años, o que estuvimos acostumbrados en los años 90 con los famosos corralitos, por ejemplo. Eso creo que vayan a ser una apreciación bastante general de lo que ocurre y cómo se podrían adoptar las medidas dentro de pronto. Yo creo que, ahí escuchando atentamente, acá el problema básico, y entendiendo lo que sucede en Argentina desde hace tiempo, no solamente desde ahora. A ver, Argentina tiene una situación desordenada hace tiempo, políticas monetarias que no han funcionado, no pueden salir con controles de precios. Hoy lo que se está haciendo, algunos controles de precios en el mercado interno, que no articulan a la cadena de valor. Hay muchos escenarios que, lamentablemente, para que la gente comprenda esta situación de defender en función a la cuestión de defender el consumo, que se trataba de defender en función a la regulación de precios, no era un concepto viable para poder apalear los procesos inflacionarios, y también el desorden que tiene la Argentina ya desde la mala reestructuración de la deuda, justamente de una deuda impagable, no solamente en la época de Macri, sino también en la época actual, que ya venía desarrollándose de una mala manera por las cláusulas CAC. Yo creo que acá el proceso que la Argentina tiene que hacer es un cambio, no dolarizar. No estoy en la política de la dolarización, sí encontrar un punto concreto de ordenamiento de parte de las arcas del Estado, y a su vez también darle valores reales a nuestros productos, y materializar y transformar las materias primas, que es algo que es complejo, pero con políticas instrumentadas en la base impositiva, en la base jurídica, creo que se puede llegar a lograr, ya teniendo en cuenta la distorsión que tenemos en el país por los tantos impuestos que tiene la Argentina. Porque si hablamos de un lado, el potencial que tiene la Argentina de los recursos y todo el potencial energético para lo que es la electromovilidad, creo que es increíble, pero el problema es el desorden y el descalabro con que se tratan los recursos nacionales, sin estar en defensa de este concepto de poder llevar adelante una realidad que la Argentina pueda encontrar un punto de crecimiento real, ordenado. El problema es el orden, no tener establecidos los conceptos claros de la Constitución Nacional que no se respetan, y en esos lineamientos después articulando que el capital y el desarrollo del capital con normas
más, obviamente, aconsejables y normales con respecto a una modificación laboral, una modificación de impuestos, pueda empezar a permitir el desarrollo regional y pueda empezar a crecer. Estos son temas fundamentales que en Argentina hoy por hoy lamentablemente no pasan, y está tan encriptado el tema político de una manera que complica a todo el proceso de crecimiento. O sea, lo sustentable no se puede desarrollar porque no tenemos orden, y Latinoamérica, frente a este escenario que se está gestando, más allá de las cuestiones técnicas, estratégicas que el mapeo geopolítico se está desplegando, creo que estamos en un proceso de transformación, y este concepto de emigrar a todas las políticas, o sea, lo que sería la cuestión monetaria, a yuanes, creo que va a ser un grave error que se desarrolle ese proceso en Latinoamérica, principalmente porque las cuestiones van a ser complejas frente a ese proceso de importar y poder también atribuir los pagos con respecto a yuanes, y eso creo que va a ser un problema muy importante que se va a desplegar en el corto plazo. Y la verdad que es un tema que preocupa, porque si analizamos en el caso de lo que es, qué hizo, y esto tenemos que hablarlo porque creo que es importante, lo que hizo China en Latinoamérica es colocar grandes partes de reservas en el Banco Central, en el caso de Argentina, y que ahora les permitan hacer ese tipo de procesos para pago de proveedores y otras cosas, creo que va a ser un problema muy, muy significativo para lo que es el movimiento del tipo de cambio en Argentina. Les preguntaba yo por una solución, una posibilidad. Les quiero preguntar también y saltar de país, pero no me quiero ir de aquí sin esto, porque ¿existe una solución fácil o cualquier solución pasa por una crisis espectacular de todos los sectores argentinos y un derrumbe del crecimiento real? Porque al final parece que se sostenga vía una especie de economía interna en el que da igual si las cosas valen mucho o poco, porque cobramos lo mismo o perdemos lo mismo, y entonces hay como una rueda interna que sigue girando en Argentina una y otra vez, a pesar de que externamente todo se vea tan complejo. Solucionar ese problema internamente para que desde fuera se vea igual de bien, ¿supondría la mayor crisis real de la historia de Argentina? Yo creo que es un tema a tomar en cuenta, pero se necesita una reforma muy profunda para poder salir adelante. Uno de los temas fundamentales es el efecto social y qué articulación tenemos con el concepto formal de los valores económicos que tenemos en el país y el potencial que tenemos como país. El problema es el orden, el problema es el gasto, el problema es estas cuestiones de seguir endeudando a la Argentina y de seguir emitiendo de una manera que es imposible e inviable. Y cuando eso sucede, estas políticas impositivas que tenemos actuales, ante la distorsión que generan esas políticas impositivas para cualquier tipo de inversión, realmente procesas cartelización en el sector, en cualquier sector de la industria. Pablo, sí. Esto con respecto a la inversión, pero es que internamente en realidad, ahora estamos viendo, por ejemplo, como ahí hablabas tú de China, de la inversión, de cómo se había puesto la deuda en marcha, ¿no? Claro, esto hace que ahora hay muchas empresas que ya no son de allí. Entonces estamos viendo incrementos en el precio de la energía brutales que van a seguir siéndolos. Y todavía no está liberalizado el mercado en sí mismo. Entonces, la solución, ¿y si vuelven al dólar? O sea, desde o sea, que no quiero yo tampoco ahora parecer nada, pero ¿y si se vuelve al dólar y se asume una profunda crisis? No, el problema acá, a ver, primero que todavía hay cosas que no han sucedido en Argentina. El problema político, estamos en un año electoral, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, cuál va a ser el mapeo político que se va a desarrollar en el país, pero acá tenemos que entender dos cosas. Primero, no podemos seguir con el gasto que tenemos, hay cuestiones que son totalmente infundadas todavía en el proceso del gasto, y eso representa un gran incremento en función a ese déficit que estamos generando, y no podemos articular ningún proceso económico, principalmente si no ordenamos ese concepto. Por ejemplo, doy un caso, la Argentina perdió en el 2022 2.600 millones de dólares de divisas por mala exportación en el litio, por no declarar un commodity al litio. Ya partiendo de un proceso de regulación
que el Estado debería articular y regular. ¿Para qué? Para que las políticas monetarias puedan ser sostenibles y sustentables en el tiempo, lo que pueda justamente desarrollar una economía funcional a la sociedad y a los requisitos que demanda la sociedad. Y así sucesivamente en todos los efectos económicos que hoy por hoy tenemos, ya sea en el mercado de consumo, en el mercado de la industrialización. Lamentablemente que no hay comportamientos de precios que se articulen y que tengan forma de estar concatenados a las estructuras reales de crecimiento de cualquier país y de poder desarrollarse. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una política totalmente clara. Uno de los temas que nosotros veníamos hablando hace tiempo y que vengo yo dando a conocer, creo que es un tema de la digitalización de la economía. Una economía digitalizable creo que va a ser mucho más visible y transparente, eliminando la corrupción, que son temas fundamentales a las estructuras que debemos analizar cuando evaluamos qué está haciendo el funcionario y qué hace para aplicar políticas adecuadas a las estructuras y a su vez a los cambios geopolíticos del mundo en todos los procesos. Imagínense si una mala renegociación de la deuda condiciona a la Argentina de una manera tal que hoy por hoy tenemos problemas porque estamos dando tasas que no se pueden pagar y eso en algún momento lo vamos a terminar pagando. Y vamos a ir hacia un nuevo plan de emisión de bonos. Y lamentablemente el gobierno que tome todo este proceso va a tener que reestructurar y va a tener que profundizar sobre ese tema de cuál va a ser el planteo de deuda. ¿Qué tiene la Argentina? ¿Qué tiene Latinoamérica? ¿Tiene los recursos suficientes para poder abastecer al mundo? Bueno, ¿cómo los cuidamos? ¿Cómo los protegemos? ¿Qué regulación le damos? Si acá básicamente el problema del país es principalmente las normas y las regulaciones y los conceptos que puedan desarrollarse en equilibrio, tanto para las empresas que quieran invertir en el país, que desarrollen sustentabilidad y a su vez también que generen empleo. Pero hay muchos factores que interactúan de tal manera que rompen la cadena de valor del proceso. Y eso se llama desorden. Un país ordenado, principalmente desde el proceso de regulación, en caso de los productos o la industria, creo que va a ser un efecto fundamental, principalmente en el orden de los impuestos. Tenemos mucha distorsión de impuestos y a su vez también tenemos muchos temas que lamentablemente afectan al desarrollo de inversiones y a la toma de empleo cuando se quiere potenciar la capacidad productiva del país con materia prima y también con mano de obra capacitada, evaluada, sustentable y con grado de mayor cadena de valor porque tenemos mejores profesionales. No estamos poniendo en duda la capacidad que tiene el país. No es ese el tema. El tema es el de y la falta de regulación por parte del Estado. Sí, ese es el problema. O sea, la capacidad parece evidente en tanto que una y otra vez muestran la resiliencia de los distintos sectores internos del país a pesar de, me perdonen esta expresión, su propia casta política. Elijan bando. Totalmente, y les vale. Tenés un sistema político feudal, tenés un sistema político muy feudal que siguen en perpetuidad en los diferentes municipios, provincias, y que eso lamentablemente ralentiza todos los procesos de desarrollo. Cuando hablamos de cómo poder incentivar un proceso de crecimiento en una región si tenemos una política del juicio laboral, ejemplo, o tenemos una política exclusiva de impuestos, o queremos hacer algo que lamentablemente no se ha modificado y no le da visibilidad a la sociedad. Y eso lamentablemente es seguir generando pobres en nuestro país. Sí, y hay una falta además de exposición, como dices, de las propias empresas argentinas espectacular. Renato, no sé si al respecto quiere comentar alguna cosa de Argentina, les cambio el tercio. Mira, en definitiva, bueno, poniendo en resumen lo que el presidente de la Cámara nos comenta, todo tiene que ver o todo está vinculado finalmente a la política. Efectivamente, el orden y el desorden que tiene Argentina al día de hoy es de tal magnitud que es muy probable que no se evite finalmente que la actividad económica se detenga en algún minuto. Esas vienen siendo las percepciones en generales del mercado. Difícilmente se logre evitar esta condición, a pesar de tal vez de los refinanciamientos o reforzar los programas que vienen incluyendo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional para salvaguardar la estabilidad y, por supuesto, entregar cierta liquidez al mercado y entregar o dar
estar en funcionamiento finalmente. Mientras no hayan cambios a nivel político e institucionales importantes, esto no va a cambiar y por ende es muy probable, como te señalaba anteriormente, que un quiebre económico, que se detenga la actividad, puede ser algo que ocurra dentro de pronto. No sabemos, por supuesto, fechas, no hay estimaciones al día de hoy, pero particularmente si no hay cambios, lo cual es difícil teniendo en cuenta el periodo eleccionario que tenemos por delante de cara a octubre, el populismo se ha apoderado en general de Latinoamérica durante los últimos 10 años aproximadamente y eso no deja de ser un rol protagónico en el comportamiento y por supuesto ya lo que se acarrea durante los últimos 20 a 30 años finalmente para la economía argentina. Cambiándoles ya el tercio y asumiendo todos estos parámetros que comentan ambos, Renato, Pablo, Renato, nada, un breve apunte, además me tengo que ir, tenemos que cerrar este bloque, irme ya a publicidad, pero no me quiero ir sin preguntarles. Visto lo que está pasando en Chile, que la reforma constitucional se ha puesto muy complicada, esa reforma que querían llevar a cabo, más que nada porque han perdido dentro de la constituyente, de la asamblea que va a llevar en esas elecciones, la asamblea que llevaría a cabo esa reforma, la ha perdido por completo, no tiene ni representación el partido de gobierno en calidad de voto, así que una cosa menos. Y visto lo que está ocurriendo ahora con Guillermo Lasso, que ha convocado elecciones en Ecuador para escapar de ese caso de blanqueo de capitales que le viene heredado de Lenín Moreno, pero que es verdad que él no le puso coto y la oposición ha cargado fuerte también contra Guillermo Lasso, ha invocado esta llamada muerte cruzada, que suena así un poco como algo muy agresivo, no es sino la convocatoria de elecciones presidenciales y también asamblearias, es decir, las legislativas. ¿Creéis que allí se está reordenando de alguna manera también económicamente de nuevo la política o se están haciendo plebiscitos una vez más, que también lo hemos visto en numerosas ocasiones en muchos países, para tratar luego de sacar adelante determinadas reformas? ¿Cómo creéis que van a afrontar tanto Chile como Ecuador estos tiempos que están por delante económicamente hablando? Bueno, puedo ser protagonista y presencial de lo que ocurre en Chile particularmente y a eso me voy a referir en esta oportunidad. El cambio político, sin duda, durante los últimos 3 años ha sido prácticamente nulo. Las demandas que la gente o la calle ha tenido y que se manifestaban desde octubre del 2019 a la fecha se pierden por completo. La negación o el rechazo a esta propuesta de constitución que se consideró hasta el 2021 y 2022 en particular, o 2021, no logró proliferar y esto ya habla de que el proceso tiende a agotarse. Hay una sobredimensión de lo que ocurre al día de hoy. No hay cambio, finalmente el hecho que la derecha o sectores de extrema derecha hayan logrado una mayoría en la votación y por supuesto una representación mayor por sobre la del gobierno o el oficialismo, se tiende a considerar entonces un status quo que significa y se traduce en posibles nulos cambios en la constitución actual o bien propuestas bastante retrógradas que se puedan llegar a implementar. Particularmente uno de los detalles que se entienden de esta votación es la cantidad de abstenciones, los nulos, votos inválidos, y que da cuenta del descontento general del mercado, o sea, más que el mercado, de la gente, del pueblo eleccionario, que no valía finalmente este nuevo proceso. Frente a eso, pierde validez, no tiene finalmente el sustento político que esto debiese tener, no tiene la convocatoria necesaria para que pueda ser una nueva constitución eventualmente que represente a todos, sino que todo lo contrario, va a volver a representar a un sector minoritario, a un sector que predomina finalmente el dominio económico, y por ello, de buena forma, o en un principio esto le viene bastante bien a la economía, a la estabilidad económica, a la estabilidad política en general, todo se mantiene igual. Pero al día de hoy, al vivir en un entorno globalizado, al vivir en un entorno en el cual los cambios son necesarios, pareciera ser que en el mediano o largo plazo esto no debiese jugar un papel favorable finalmente para la política en particular de Chile y por supuesto para la economía, en donde se requieren cambios a nivel social, y estos cambios sociales podrían tardarse mucho más de 30 años de los que ya se tardaron para lograr o para que eventualmente se diese el estallido social de 2019 y los cambios posteriores o bien eventuales cambios posteriores planteados. Por eso es que el escenario en términos generales es bastante desalentador, en términos como anímicos de lo que ocurre, y que nadie puede tener vista o hacer vista gorda de lo que sucede y por tanto es bastante, como digo, desalentador, es bastante, deja un sinsabor finalmente del cambio político que Chile
tal vez llegaba a requerir, ya sea con los cambios que fuesen finalmente, pero sí un cambio. Y en esta oportunidad creo que los cambios o no existen cambios o finalmente se tiende a retroceder en la política nacional. Pablo. Mira, yo creo que todos los extremos son malos. Hay conceptos que lamentablemente tanto Chile como Ecuador, en su potencial económico y a su vez también entendiendo estas modificaciones que se querían desarrollar y querían imponerse, yo creo que hay un tema fundamental de cuál es el mapeo geopolítico que se está desarrollando en la región latinoamericana. Y entendiendo ese mapeo geopolítico podemos comprender algunas articulaciones que lamentablemente estamos en una total, diferencia con respecto a lo que se pretende motorizar en la región. Y yo creo que el punto de estos cambios sociales, estos cambios de desarrollos que hoy por hoy tenemos en Chile y tenemos también en Ecuador y en toda Latinoamérica, porque es así, lamentablemente creo que es más importante que podamos unificar a Latinoamérica de una manera articuladora del potencial y el valor agregado que podemos determinar como posibilidad en base a que la industria, el trabajo y a su vez también la capacidad de cada uno de los pueblos creo que podamos articular y proyectar, porque esa política que puede ser de un lugar y de otro lugar, lamentablemente a veces condiciona al otro porcentaje en la toma o en el desarrollo social del país o el crecimiento del país. Y es un punto que se debería empezar a entender y a comprender desde el punto de desarrollo de cualquier tipo de procesos que se está gestando. Y por eso también nosotros, en este caso mío, particularmente mío, creo que vamos a estar pasando momentos difíciles y negativos en base a esta lucha de poder de diferentes procesos, y que creo yo que lo va a definir el pueblo, en definitiva, cuál es ese escenario de futuro que queremos en base a nuevas políticas, a nuevos desarrollos, a nuevos desafíos, pero creo que lo más importante en función a esta globalización, ¿no?, a este entendimiento, a la comprensión, creo que tenemos que articular juntos, porque el mapeo geopolítico se trazó y está hoy por hoy desarrollándose en Latinoamérica de una manera en el cual empiezan todas estas cuestiones, por ejemplo en el caso de la nacionalización del litio, de lo que estaba pasando en Chile, de lo que sucedió en Bolivia y de lo que pasó en México, que lamentablemente articula procesos totalmente en contra a cualquier tipo de negocio o a cualquier tipo de inversión que se pueda desarrollar, porque se confunde lo que es un gobierno que no son sinónimo de Estado, o sea, son cosas que son fundamentales para comprender la política y entender hacia dónde estamos en camino, y creo que Latinoamérica debe estar unida en función al desarrollo. Bueno, se ha intentado alguna vez, no ha salido muy allá, pero se ha intentado, alguno incluso, por ejemplo, hablaba usted de México, hablaba el otro día de lo poco útil que es, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Dice que para qué ha servido, le decía López Obrador al periodista. Sí, Pablo. No, obviamente, el problema es que hay cuestiones que se ha cartelizado, o sea, tenemos un sistema de cartelización en las industrias que lo que afectan son los procesos de cualquier tipo de construcción a las pymes. Y cuando empezamos a comprender que las pymes son las que generan el proceso de crecimiento de los países o de los países que quieren producir y que tienen los recursos, con estas políticas tan destructivas al sistema de capital, lamentablemente esas pymes son las que desaparecen y quedan cartelizadas en empresas público-privadas que lo que hacen es regular y procesar precios que... Se viene viendo, y perdóneme Pablo, se viene viendo efectivamente que ocurren cosas similares. Renato Campos, analista de Admirales en Latinoamérica, Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio, gracias a ambos. A quien aprovecho para saludar ahora también es a Luis Rodrigo de Castro, que está al otro lado de la pantalla ya. Relaciones Internacionales del CEU, Luis, muy buenas tardes. Ayer veíamos con Fernando Moragón, con Antonio Alonso también en directo esa cuarta cumbre de jefes de Estado. A día de hoy lo que tenemos es al G7 cargando directamente, creo que fue ayer Rishi Sunak, bueno, creo no, fue ayer Rishi Sunak el que
introdujo a China en el discurso, hablando también de Rusia y de lo que estaba ocurriendo, y dijo, y cuidado con China, la dependencia que tenemos. Hoy ha dicho directamente el gobierno de Sunak que le gustaría imitar el proceso de desligazón que está teniendo Estados Unidos sobre China, que quiere que en Reino Unido también se desligue de China por completo, y el propio G7, con Estados Unidos a la cabeza, está cargando una y otra vez contra la economía asiática, más allá de la propia Rusia. Claramente, con perdón de la expresión, caretas fuera, lo importante era lo económico. Sí, bueno, al final China, aunque no es miembro del G7, está marcando la agenda, ¿no? Es indiscutible. Es un actor protagonista que está condicionando las reuniones de este grupo de países que están, bueno, pues son las 7 economías líderes, en principio, sobre el papel, pero que realmente no es así, porque tenemos el papel de China. Pero sí que es verdad que aquí observamos un poco ya, no un ataque directo, pero sí ciertos mensajes, entre comillas, hostiles, precisamente por eso, porque, bueno, pues China tiene que ser alguien con quien cooperar, pero sobre todo es un competidor, y para los países de la Unión Europea está claro, para Estados Unidos todavía mucho más. Basta recordar, por ejemplo, el tema de la deuda americana en manos chinas. Para Japón también es un elemento desafiante a la supremacía, ¿no? Hace 20, 30 años Japón era indiscutiblemente la potencia por excelencia o la potencia emergente en el continente asiático, mientras que ahora pues China le ha conseguido quitar ese papel de liderazgo, consolidarse como un actor referente no solo a nivel regional, sino también mundial. Más allá de que Rusia, bueno, pues era más parte del G8, ahora G7, Rusia no está, pero sí que es verdad que indudablemente estos comentarios un poco críticos, por decirlo de una manera suave, hacia China es lo que vamos a tener por parte de las economías del G7, que ven un poco peligrar esa posición que hasta ahora ha sido dominante en muchos aspectos. Y bueno, pues tampoco vamos a hacer un recorrido pormenorizado de los viajes de los líderes a Pekín, pero por ejemplo Macron, Scholz, antes Angela Merkel, Giorgia Meloni, antes su antecesor. Es decir, que estos viajes, que son recurrentes y que lo van a ser todavía más, lo único que dejan de manifiesto es el papel de China como potencia mundial por excelencia junto con Estados Unidos, con lo cual esto yo creo que es la nota dominante a la que nos vamos a tener que acostumbrar de cara a futuro. Y dentro de todo esto, ¿en qué punto? Porque cada uno en Europa parece, se habla de una relación conjunta. Decía hace poquito Borrell que con la letra se puede disentir un poco, pero todos los 27 en Europa están de acuerdo con la música, es decir, con intentar desligarse de China. La realidad es que China está haciendo esfuerzos ímprobos, esfuerzos diplomáticos por intentar evitar esto. ¿Hasta qué punto ve capaz y real la unidad de Europa a la hora de desligarse de China? ¿No va a haber alguien que diga, ojos, que a mí me conviene seguir así? Bueno, sí, a ver, estos de free riders o gente que va por libre siempre la hay. La unidad europea, bueno, pues es algo a lo que se anhela y es algo que sobre el papel queda muy bien y que, bueno, desde un punto de vista romántico todo el mundo lo podría llegar hasta comprar, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, aquí siempre tenemos esa dicotomía en el seno de la Unión Europea. Es decir, por una parte, ir todos a una en nuestra relación con China, precisamente porque comparados con China, los estados nacionales no somos nadie. Es decir, Alemania comparado con China no es nadie, y si no es Alemania, que es la locomotora de Europa, pues mucho menos España y países todavía más pequeños, más modestos que España, muchísimo menos, ¿no? Es decir, por separado no podemos competir con China. En cualquier caso tenemos que hacer piña por aquello de que, bueno, pues no es lo mismo venderse como un grupo de 40 millones de consumidores en el caso español, de 80 en el caso alemán, sino da más prestigio y mayor relevancia, una posición dominante o mucho más potente a la hora de tratar con China de tú a tú, el vendernos como que somos un mercado de 450 millones de consumidores, con potencialidades en muchos aspectos, como por ejemplo el liderazgo en la energía, en energías renovables, cosa que China también está empezando a desarrollar. Es decir, hay muchos puntos de políticas y de puntos en los que podemos cooperar, pero dentro de esta conflictividad está claro que por separado ninguno de los Estados miembros tiene nada que hacer con China. Lo único que nos queda bueno, pues es ir un poco haciendo piña, tratar de hacer grupo de tal manera que podamos intentar alcanzar ese escalón que nos falta para conseguir
igualarnos con China en algunos aspectos. En otros, hay algún escéptico siempre con el tema de la transición ecológica. Yo creo que aquí Europa sí que tiene una posición de liderazgo, pero en términos generales, en términos comerciales, la gran potencia es China. Estados Unidos también está ahí, pero bueno, China y Estados Unidos son las dos potencias. Y habrá alguien que siempre vaya a ir por libre a la hora de tratar con China. Y yo creo que esto los europeos hay veces que no lo tenemos realmente en cuenta. Es decir, si nos dividimos, esto los romanos lo tenían muy claro, ¿no? Divide y vencerás. Si nos dividimos a la hora de tratar con China, aunque aparentemente podamos sacar algún tipo de ventaja, algún tipo de prebenda, yendo por separado, porque tenemos una posición más friendly respecto a China, al final tenemos que ser conscientes que no somos, insisto, es que es la palabra adecuada, no somos nadie individualmente hablando en nuestra relación con China. Por mucho que Pedro Sánchez, bueno, pues vaya a hacerse la foto, o que Olaf Scholz vaya a hacerse la foto, o cualquier otro líder europeo, hay que tener claro que si queremos tener una posición un poco, en términos comparativos, similar, aunque tampoco podemos llegar a equipararnos exactamente a China, es mediante la unidad y presentándonos exactamente como lo que somos, un conjunto de 27 países que tiene unas aspiraciones comunes y que tiene unas potencialidades en conjunto que por separado, ¿no? Y cualquier actividad o cualquier actitud, como decía, de free rider que se quiera encontrar en algún Estado miembro, pues lo único beneficioso es la posición china en ese sentido. Dentro de este tipo de cuestiones que comenta y de si vamos o no vamos por libre, en realidad casi sería la única vez que fuéramos a ir unidos. Lo digo porque no se suele dar. Incluso para entrar en el euro hubo unas complicaciones terribles y eso es lo único en política monetaria en lo que tenemos cedidas ciertas competencias, porque fiscalmente no hacemos mucho caso, cada uno va donde quiere, energéticamente, como bien comentas, 3/4 de lo mismo. Dentro de toda esta relación, ¿crees que Europa de verdad va a ser capaz de sacar un mercado común energético, igual que está poniendo en marcha el programa de compras conjuntas? Lo digo porque se habla de 110 empresas inscritas ya en ese programa de compras conjuntas de gas para el próximo invierno. La Comisión lo vende como un hito, pero 110 con los 27 países europeos metidos ahí dentro no parece tanto, ¿eh? Bueno, aquí siempre podemos ver esas dos visiones, ¿no? Podemos ver el vaso medio lleno y medio vacío. ¿110 son pocas o son muchas? ¿Qué teníamos antes? Pues antes no teníamos nada, ahora tenemos ese primer paso, bueno, son 110, son las primeras 110, alguna habrá que se sume después. Sí que es verdad que ahora, bueno, pues viene la época estival y siempre pues el clima es más favorable y esto como que lo vemos un poco más lejano. Y aquí siempre es verdad que siempre tenemos esa problemática, ¿no? Es decir, ¿la Unión Europea hace poco o hace bastante para las competencias que tiene, ¿no? Yo creo que muchas veces se acusa a la Unión Europea de que no hace lo suficiente, pero también yo creo que, y es un poco mi reflexión personal, la Unión Europea yo creo que hace bastante para las competencias que tienen. No olvidemos que tiene las competencias que los Estados miembros han querido que tengan, con lo cual la Comisión, en este caso, que es el gobierno de la Unión, puede llegar hasta donde puede llegar en base a lo que dicen los tratados. Si los tratados fueran otros, pues igual la respuesta podía ser diferente. Pero a día de hoy yo creo que vamos en una dirección que bueno, no es algo sobre lo que nos tenemos que lamentar, pero sí es algo positivo el que hayan empezado estas compras conjuntas, que aquí siempre tenemos que echar la vista atrás y ver que esto ya fue posible durante el COVID, la compra conjunta de vacunas, la compra conjunta de material sanitario, es decir, desde nuestra historia más reciente hemos demostrado que este tipo de actitudes y este tipo de actividades reportan beneficios al conjunto de los Estados miembros, con lo cual este tipo de iniciativas yo creo que son positivas y generan sinergias bastante buenas para la Unión en su conjunto, para los Estados miembros y en último término también para los ciudadanos, porque tenemos esa dependencia tradicional de las fuentes de energía rusa, que ahora estamos intentando diversificar, y cualquier iniciativa que sirva para conseguir este logro pues es más que bienvenida. Yo sí que dejaría esa reflexión ahí en el aire. ¿La Unión Europea realmente hace lo que puede o es que hace poco? Bueno, yo ya he dicho cuál es mi valoración, pero yo creo que es un primer paso bastante positivo a la hora de establecer programas de compra conjunta de cualquier tipo de material o de fuentes de energía o de cualquier otro producto. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Vamos a ver si esa presión del G7, que se está empezando a materializar ya verbalmente, como decíamos al principio, con Reino Unido a la cabeza, intentando copiar ese estilo de Estados Unidos, si de verdad tiene como respuesta en Europa esa unidad, y vamos a ver también cómo se hacen esas negociaciones, también veremos qué hace China, que de momento está haciendo esfuerzos diplomáticos al respecto, y también sobre la paz, que vamos a hablar en 2 minutitos de ello. Lo que me quedo sin tiempo, Luis Rodrigo,
aunque tienen ese enviado especial, no sé si quieren apuntar algo respecto a la visita del enviado especial de China a Ucrania, porque hoy Ucrania le ha dicho a Li Hu, a ese enviado especial, que la paz no pasa ni por detener el conflicto ni por ceder terreno en Ucrania. Sí, bueno, el plan chino está sobre la mesa. Yo creo que es bueno que se hable, pero sí que es verdad que, y aquí yo creo que lo he mencionado también en este canal algunas veces, hay posiciones sobre las cuales Ucrania no va a transigir. Una de ellas es la cuestión territorial. Bueno, a las malas, yo creo que podría aceptar algún estatus particular para Crimea, pero no para las regiones del Donbass. Y bueno, pues el enviado chino irá, se entrevistará, Ucrania dejará clara su postura, pero yo creo que es la que ya conocemos. Con lo cual también yo creo que, bueno, pues más allá de la iconografía de cara a los medios, pues que el representante chino se esté moviendo y quede prueba gráfica de que así está siendo, pues es un signo más de ese papel de liderazgo que China está jugando en el ámbito de las relaciones internacionales, en la solución de conflictos enquistados, algunos durante bastante tiempo, y uno de ellos, bueno, pues es el de Ucrania, que va con vistas a prolongarse más de lo que nos esperábamos al principio, pero yo me quedaría con eso, aunque es la plasmación de que China está desarrollando un papel a nivel internacional de gran potencia, que es al que no estábamos acostumbrados hasta ahora y es al que nos tenemos que acostumbrar. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, siempre un gusto. Abrazo fuerte y buena noche. Hasta luego. Nosotros vamos a frenar un minuto, regresamos, cerramos Wall Street, ya lo saben, cierre de Wall Street y además con todas las noticias del día, con lo sucedido hoy y con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Enseguida volvemos.